Biografía de Arthur Schopenhauer. Biografía 4x10. TMPOCO se puede justificar moralmente una norma apelando a la naturaleza del hombre, o a las circunstancias que la han podido alumbrar, como si en ellas cupiera encontrar su punto de apoyo. Para Kant, la máxima subjetiva alcanza el rango de ley moral en aras de un veredicto RACIONALPURO a priori, es decir, con independencia de lo que dicte o pudiera dictar la experiencia. Algo se debe o no se debe hacer, no porque la naturaleza humana, o el curso de los acontecimientos así lo requieran, sino porque es un DICTADO, un MANDATO, una exigencia a priori de la razón pura práctica. Sin embargo, Schopenhauer no va a percatarse, o no quiere comprender que lo que Kant nos está ofreciendo es un procedimiento de decisión racional. Pero a nuestro autor lo que le importa, sin más matizaciones al respecto, es la viabilidad práctica de la propuesta kantiana. A. Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 38 Vesal, en Singer, P. ed. Compendio de Ética, Madrid, Alianza Diccionarios, 1995, pp. 605, 620. 101 Compárese los dos problemas fundamentales de la ética, p. 149. 102 Compárese y vid. p. 150. 103 Un excelente trabajo sobre este asunto es el de Valdecantos, A. Daremos lo no venido por pasado. La opacidad de los motivos de la acción según Kant, en Castro, A. Contreras, F.J., Llano, F.H., Pania, J.M., a propósito de Kant. Estudios conmemorativos en el bicentenario de su muerte, Sevilla, Innovación Editorial Lagares, 2003, pp. 341, 358. 104 Los dos problemas fundamentales de la ética, p. 157. 105 y vid. p. 158. 106 Compárese idem. 107 y vid. p. 161. Dicho brevemente, y con otras palabras, el supuesto fundamento de la ética kantiana flota en el aire, como una telaraña de conceptos sumamente sutiles y vacíos de contenido, no está basado en nada y, por lo tanto, no puede soportar ni mover nada. 109 Y aunque de alguna manera ya lo venimos apuntando, no obstante, llegados a este extremo, nos parece que hay que poner un poco de orden en toda esta avalancha de críticas vertidas contra Kant. A su favor diremos que es Schopenhauer, en este punto, que, a fin de cuentas, tal vez sea el fundamental, en tanto en cuanto pretende presentarnos la ley moral kantiana como inútil, pues no sería capaz, dado su carácter a priori, de movernos a actuar en ningún sentido, y, por ende, carecería de toda eficacia y validez en la práctica. En dicho asunto, decíamos, nuestro autor estaría, consciente o inconscientemente, confundiendo lo que para Kant en modo alguno se puede confundir, esto es, la existencia de dos planos bien diferenciados, a saber, el del discernimiento y el de la ejecución. Confusión que, si se produce, nos advierte Kant, todo está perdido en el ámbito moral 110. Dicho con otras palabras, una cosa es decir que la ley moral nos sirve como criterio para discernir lo correcto moralmente hablando, porque ha pasado la prueba de la universalizabilidad de la conducta, y otra, bien distinta, es que el conocimiento de lo que debemos hacer sea suficiente para mover a la voluntad a actuar en ese sentido. Se trata, en realidad, de un viejo problema en filosofía, el de la debilidad de la voluntad, que según Kant hay que desligarlo del problema del discernimiento de lo moralmente correcto. Por eso, para Kant hay que diferenciar la pauta, el canon de la moralidad, que es justo lo que nos proporciona la ley moral, una vez que he llegado a ella a través de un procedimiento exclusivamente racional en el que me pregunto, con independencia de todo interés, si mi máxima subjetiva, por ejemplo, mentir en caso de apuro, puede ser elevada al plano de lo universal, obteniendo así una guía para discernir qué debo o no hacer, y el móvil, relativo a la ejecución de aquello que debo hacer. Distinción que es importantísima en Kant, y que Schopenhauer parece pasar por alto, indiscriminadamente, a la hora de decirnos que toda la filósofo José M. Panea Márquez 41 decir que nos SNTIM o SINCLINAD a hacerlo, o no. Que el destinatario de nuestra posible acción suscita en nosotros simpatía o antipatía. Estos no son elementos a tener en cuenta cuando hablamos de que algo se debe o no se debe HACR. Y en este dilema solo la pura razón, desligada de todo sentimiento, inclinación, o interés ha de ejercer de juez. Es, para Kant, el único modo en el que los hombres podemos hablar de autonomía de la voluntad.
Es el único perro CEDIMINTO por el cual la voluntad puede determinarse a sí misma, y no someterse a otros dictados que la arrastrarían a una servidumbre o heteronomía, situación esta en la que la libertad se pondría en cuestión, y, por supuesto, faltando la libertad, huelga hablar de que el hombre actúe moralmente. Más bien habría que decir que el hombre es arrastrado por, o conducido por, pero no que él hace, actúa, o ejerce su autonomía para perfilar por sí mismo su vida. Pero nuestro autor, queremos insistir en ello, no está dispuesto a reconocer, ni siquiera un ápice, la validez de la propuesta kantiana. Y, como queremos ir subrayando, parece exclusivamente preocupado por la puesta en práctica y la FCTIV idea de la ley moral. Un tanto sorprendentemente para nosotros, Schopenhauer solo parece estar interesado por el modo en que la ley moral puede llegar a ser práctica, algo que, sin lugar a dudas, inquietaba seriamente a Kant. Schopenhauer solo trata de desautorizar la ley moral kantiana, apelando a su origen racional puro, y, digámoslo así, totalmente inutilizado se trata de intervenir en el mundo. Por ello, piensa nuestro autor, habría que preguntarse: ¿de dónde surge esta ley moral? Porque Schopenhauer tiene muy claro que de la nada, nada resulta, y que el móvil moral, como todos los motivos que mueven la voluntad, tiene que ser real, con lo cual, parece que la ley moral, desligada de todo lo empírico, difícilmente puede mover a nada. Como todos los motivos que mueven la voluntad, el móvil moral tiene que anunciarse por sí mismo, por tanto, actuar positivamente y, por consiguiente, ser real. Y puesto que para el hombre solo tiene realidad lo empírico o, si no, lo que se supone que puede existir empíricamente, el móvil moral tiene que ser empirico y anunciarse como tal sin ser invocado, venir a nosotros sin esperar a nuestra demanda, presionarnos por sí mismo, y ello con tal fuerza que, al menos en potencia, sea capaz de superar los motivos egoístas opuestos y de enorme fuerza. Pues la moral tiene que ver con el obrar real del hombre y no con apriorísticos castillos de naipes, de cuyos resultados ningún hombre haría caso dentro de la seriedad y los afanes de la vida, y cuyo efecto frente a la tormenta de las pasiones sería tanto como el de una jeringa contra un incendio. 108 a. Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 40, 108 y vid. P. 170. 109 y vid. P. 171. 110 En efecto, para Kant esta distinción es absolutamente importante, hasta el punto de que él ha querido dejar constancia expresa de la misma. Ante todo, hemos de distinguir aquí dos apartados. 1. El principio del discernimiento de la obligación y 2. El principio de la ejecución o cumplimiento de la obligación. En este contexto hemos de distinguir la pauta y el móvil. La pauta es el principio del discernimiento y el móvil el de la puesta en práctica de la obligación. Si se confunden ambos planos, todo resulta falso en el ámbito de la moral. Lecciones de ética, Trad. De Roberto Rodríguez Aramayo y Concha Roldán Panadero, Crítica, Barcelona, 1988, p. 75. De este asunto nos hemos ocupado en nuestro trabajo Discernimiento y Ejecución en la Ética de Kant, a propósito de los límites de la autonomía en el marco de la mera razón, pensamiento, Madrid, Vol. 54, N210, 1998, pp. 397, 415. Kant. Pero para no extendernos más de la cuenta, e ir al grano del asunto, diremos que la tesis de Schopenhauer es que tras este kantiano poder QRR se esconde sencilla y llanamente el egeo y SMO. Aquí el yo no solo es actor, no solo se coloca en la situación de la parte AZTIV, sino también en la posición de la parte PASIV, es decir, como potencial destinatario de su acción, de manera que pese a las sublimes instituciones a priori, en realidad el egoísmo está sentado en la silla del juez y hace inclinar la balanza. 11.7 De hecho, según SCHOPNHAUR, en el parágrafo 30 de los principios metafísicos de la doctrina de la virtud es donde mejor y más claramente queda expresado. Dice allí Kant. Porque todo hombre que se encuentra necesitado desea que los demás hombres le ayuden. Pero si él manifestara su máxima de no querer, por contrapartida, prestar ayuda a los demás en caso de necesidad, es decir, si la convirtiera en una ley permisiva universal, todos le negarían igualmente su ayuda cuando él mismo estuviera necesitado o, al menos, tendrían derecho a negársela.
Por tanto, la máxima del interés personal misma se contradice si se convierte en ley universal, es decir, es contraria al deber. Por consiguiente, la máxima del interés común, consistente en hacer el bien a los necesitados, es un deber universal de los hombres, y precisamente porque ellos han de considerarse como semejantes, es decir, como seres racionales necesitados, unidos por la naturaleza en una morada para que se ayuden mutuamente. 11.8 A lo cual Schopenhauer hace el siguiente comentario. Aquí se expresa, pues, tan claramente como es posible, que la obligatoriedad moral se basa totalmente en una supuesta reciprocidad. Por tanto, es estrictamente egoísta y recibe su interpretación del egoísmo que, bajo la condición de la reciprocidad, se presta prudentemente a un compromiso. A partir de esta explicación, resulta perfectamente claro que aquella regla básica de Kant no es, como él afirma continuamente, un imperativo categórico, sino, de hecho, hipotético, en tanto que en su fondo subyace ocultamente la condición de que la ley que se ha de establecer para mi obrar, al erigirse en universal, se convierte también en ley para mi sufrir. Y bajo esta condición, yo, como parte eventualiter pasiva, no puedo querer la injusticia y el desamor. Pero si suprimo esa condición, y acaso confiando en mis superiores fuerzas espirituales y corporales, me imagino siempre solo como la José M. Panea Márquez 43 Fia kantiana resulta de difícil, por no decir imposible, ejecución en la práctica, y que, por tanto, resulta, si más, inútil. Algo que, por nuestra parte, y sin duda, merecería una larga y polémica discusión al respecto. Y en una línea de ataque que también nos recuerda a Hume, pues no cabe duda de que al hablar de la ineficacia de la razón parece que estuviéramos leyendo al escocés cuando en el tratado insiste en la debilidad de la razón a la hora de movernos a obrar. 111, Schopenhauer protesta contra Kant por haber fundido en uno el obrar racional y el obrar virtuoso, cuando puede ocurrir, y de hecho ocurre muchas veces, que la razón 112 se ponga a las órdenes del vicio 113. Más, insistamos en ello, Schopenhauer parece seguir aquí la estela humeana al condenar cómo también con la ayuda de la razón se pueden perpetrar los más fríos y despiadados crímenes. 114. Solo que Kant no estaría dispuesto a aceptar, según nos parece a nosotros, que tales acciones pudieran llamarse racionales. Nuestro autor alegaría que tras ese barniz de racionalidad se esconden, a buen seguro, secretas pasiones, intereses, emociones solo en apariencia contenidas, que darían lugar a semejantes actos, los cuales habría que ver si podrían pasar la prueba de fuego para el actor que los lleve a término. La prueba de su posible universalizabilidad. No en vano, un seguidor de Kant como S.R.M. Hare ha subrayado la importancia de la universalizabilidad de la conducta como freno para actitudes fanáticas. 115. Pero tal vez la más sangrante de todas las acusaciones que lanzará sobre Kant es aquella en la que Schopenhauer cuestionará el principio supremo de la ética kantiana, a saber, cuando dice: obra solo según la máxima de la que PUDASQRR al mismo tiempo que valga como ley universal para todo ser racional. 11.6 ¿Qué se esconde tras el kantiano poder querer? He ahí la cuestión más interesante, si cabe, de todas las acusaciones vertidas contra Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir. 42.111 Compárese Hume, D. Tratado de la Naturaleza Humana, libro tercero, parte I, sec. I, Madrid, Tecnos, ed. De Félix Duque, 1988. 112 Para Schopenhauer la razón es solo la facultad que tiene el hombre para representaciones universales y abstractas, oponiéndose, en este sentido, a las representaciones intuitivas, las únicas que tiene el animal. Los dos problemas fundamentales de la ética, pp. 175, 176. 113 Racional y vicioso pueden muy bien unirse, e incluso solamente por su unión son posibles los crímenes grandes y de amplio alcance. Del mismo modo, lo irracional y lo noble pueden muy bien estar unidos. Por ejemplo, si yo hoy doy al necesitado lo que yo mismo, mañana aún más necesitado que él, precisaré. Si me dejo llevar a regalar a un menesteroso la suma que espera mi acreedor. Y así en muchos casos. Ibid. P. 177. 114 Compárese Hume, D. Tratado de la Naturaleza Humana, libro tercero, parte I, sec. Y segundo. Nos hemos ocupado de este asunto en Hume, Berlín y la búsqueda de un horizonte humano común, revista de filosofía, tercera época, Vol. Xi, 1999, N22, pp. 177, 200, Madrid, Servicio de Publicaciones Universidad Complutense.
115. Compárese las interesantes reflexiones que en relación a la tortura y al universalismo realiza R.M. Hare en Ordenando la Ética. Una clasificación de las teorías éticas, Barcelona, Ariel, 1999, pp. 145, 151. 116. Los dos problemas fundamentales de la ética, p. 182. 117. Ibid. p. 183. 118. Kant, y, Metafísica de las Costumbres, Madrid, Tecnos, 1989, ed. De A. Cortina y de J. Conilla, 30. Vamos a desarrollarlas ahora 1, 2, 1. Lo que nos interesa destacar en este punto es que también aquí vemos a un Kant despreocupado del razonamiento egeo-ISTA, tal y como parece que quiere presentárnoslo Schopenhauer. Pero nos interesa subrayar que para Schopenhauer la razón de la obligatoriedad moral, el fundamento de la moral dado por Kant, no es otro que el egoísmo. Ya hemos visto las razones de por qué no podemos hablar de egoísmo en el fundamento de la moral kantiana. Pero diremos más aún. Las razones de la obligatoriedad moral en Kant descansan en otro concepto que Schopenhauer ha pasado por alto en este punto. Este concepto es el de dignidad. Es la humana dignidad la que está en el fondo, o lo que se convierte en fundamento de la obligatoriedad moral. Es la dignidad humana el anclaje de la moral kantiana, lo que daría razón de por qué ser moral es 1, 2, 2, inspirando incluso su cosmopolitismo político 1, 2, 3. Solo que Kant, para discernir si una máxima subjetiva podía elevarse a ley moral, optó por el criterio de la universalizabilidad, criterio al que se le ha otorgado una excesiva importancia, incluso por Kant. Pero no olvidemos que otra de las versiones del imperativo categórico es la de no tratar al hombre meramente como medio, sino como fin en sí. Y ello porque es la humana dignidad la que está a la base de la moralidad. Si el hombre no tuviera dignidad, la moral no se sostendría. Y esta dignidad procede, según Kant, de nuestra racionalidad, que nos permite actuar. José M. Panea Márquez 45. Parte activa y nunca como la pasiva dentro de la máxima de validez universal a elegir. Entonces, supuesto que no hay ningún otro fundamento de la moral más que el kantiano, puedo muy bien querer la injusticia y el desamor como máximas universales y reglamentar el mundo de acuerdo con ello. 11.9. Pero, para nuestro autor, oponerse al egeo-ISMO, y con él a la MALDAD, tal es el verdadero caballo de batalla de toda ética 1, 2, 0. Y, no obstante, una vez más creemos justo salir en defensa de Kant, pues del hecho de que para DISCERNIR si debo hacer X tenga que preguntarme si yo podría querer X, no puede decirse que se deriva un planteamiento egoísta, pues parece que no tengo otro modo de disipar mi duda más que colocándome, con la ayuda de la imaginación, en tal situación, y que, por tanto, parece que este es el único modo de PRGONTAR por su universalizabilidad. En consecuencia, porque no quepa otro modo de averiguarlo, ya por ello tenemos que decir que si acepto X estoy juzgando egoístamente. Pero, según creemos, el egeo-ISMO es profundamente INDIVIDOALISTA, algo que solo quiero para mí. En cambio, la MORAL, tal como Kant la entiende, es UNIVRSALISTA, es decir, algo que no solo he de poder querer para mí, sino fundamentalmente para TODOS. Por consiguiente, que el único modo de saber si X es susceptible de alcanzar el rango de ley moral sea imaginándome en esa situación hipotética, pues de otro modo parece que no podría entender si X es merecedor de ser querido, o sea, juzgar desde la primera persona del singular, pero pensando para la primera del plural, no convierte tal procedimiento decisorio en un cálculo egoísta, pues lo que salga de tal deliberación va a ser válido no solo para mí, que eso sería egoísmo, sino también para cualquier otro. En efecto, al aspirar Kant a una moral auteonomia, en la que no se aceptan ni normas trascendentes previas, ni normas inmanentes, sea su origen la cultura, la tradición, u otra fuente, el único modo de saber si X puede convertirse en ley moral es que el yo se pregunte a sí mismo si podría gozar de aprobación universal. Y hasta tal punto ello es desplazado en el razonamiento moral por el otero, en este caso, el NOS otero S, que Kant llega incluso a proponernos, aunque esto pueda resultar extraño y arriesgado, una nueva versión del imperativo categórico, a saber, que nos hagamos la pregunta de si aquello que pretendemos universalizar podría ser querido también por una voluntad absolutamente buena, esto es, por Dios. Las razones por las que Kant presentaría esta variante del imperativo categórico no podía Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 44-119 Los dos problemas fundamentales de la ética. pp.
184, 185. 120 compárese y vid. P. 186. 121 Este asunto lo hemos abordado en nuestro trabajo Una grieta en la filosofía moral de Kant. A propósito del imperativo categórico como mandato divino, en Isegoría, Madrid, N7, 1993, pp. 179, 182, y, con más amplitud y detalle, en Dios. El otro de la conciencia moral en Kant, Pensamiento, Vol. 51, N201, Madrid, 1995, pp. 429, 440. 1, 2. No podemos explicar esto detenidamente, baste la referencia a los textos en los que Kant hace referencia a dicha cuestión, en donde queda claro el reconocimiento del valor absoluto de la persona como condición de posibilidad de la moralidad. Suponiendo que hubiese algo cuya existencia en sí misma posea un valor absoluto, algo que como fin en sí mismo pudiera ser fundamento de leyes bien definidas, ahí es donde únicamente se hallaría el fundamento de un posible imperativo categórico, esto es, de una ley práctica. Yo sostengo lo siguiente. El hombre y en general todo ser racional existe como un fin en sí mismo, no simplemente como un medio para ser utilizado discrecionalmente por esta o aquella voluntad, sino que tanto en las acciones orientadas hacia sí mismo como en las dirigidas hacia otros seres racionales el hombre ha de ser considerado siempre al mismo tiempo como un fin. KNT, I, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Madrid, Alianza Editorial, ed. Dr. Rodríguez Aramayo, 2002, p. 114. Y un poco más adelante encontramos el nombre que otorga a lo que tiene valor por sí mismo, lo que no tiene un precio de mercado. Lo que constituye la única condición bajo la cual puede algo ser fin en sí mismo, no posee simplemente un valor relativo, o sea, un precio, sino un valor intrínseco. La del GNIDA de IBID, p. 124. 123 Compárese. En este sentido, los excelentes trabajos de Pérez Luño, A. El papel de Kant en la formación histórica de los derechos humanos, en Peces Barba, G. Fernández, E. de Asís, R. Ex. Historia de los Derechos Fundamentales, tomo segundo, volumen segundo, Madrid, Dickinson, 2001. Llano, F.H., El humanismo cosmopolita de Immanuel Kant, Madrid, Dickinson, 2002. De Julio Campuzano, A. Kant, Modernidad y Derecho Cosmopolita, en Castro, A. Contreras, F.J., Llano, F.H., Pania, J.M., a propósito de Kant. Estudios conmemorativos en el bicentenario de su muerte, Sevilla, Innovación Editorial Lagares, 2003, pp. 91, 116. Contreras, F.J., La idea de igualdad en el pensamiento político de Kant, en Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Madrid, 9, 2000, pp. 225, 283. Pero, dejando por el momento al margen esta polémica, al ser el egoísmo, según Schopenhauer, el juez posibilitador del supuestamente imparcial imperativo categórico, la moral kantiana fracasa estrepitosamente. Y fracasa porque, como se ha dicho más arriba, el verdadero caballo de batalla de la ética no es sino oponerse al egoísmo y a la maldad. Tanto es así, pues, que la moral kantiana solo sería un egoísmo camuflado bajo la apariencia de razón. Y por ello, piensa nuestro autor que tal vez Kant hubiera hecho mejor en combatir la maldad, y está pensando en el sadismo, que malgastar sus energías y talento en combatir la mentira. 1, 2, 6. En definitiva pues, del estudio sobre Kant cabe subrayar cómo Schopenhauer insiste en que la forma imperativa de su ética no es más que, sencilla y llanamente, la inversión de la moral teológica, y un disfraz de la misma en fórmulas muy abstractas y aparentemente halladas a priori. He demostrado suficientemente que en él todos los conceptos, careciendo de cualquier fundamento real, flotan libres en el aire. Pues también hacia el final se desvela bajo sus propias manos la larvada moral teológica en la doctrina del bien supremo, en los postulados de la razón práctica y, por último, en la teología moral. Si, ahora, al término de esta investigación rigurosa y fatigosa hasta para el lector, se me permitiese como despeje una comparación jocosa y hasta frívola, compararía a Kant, en aquella automistificación, con un hombre que en un baile de máscaras corteja durante toda la noche a una bella enmascarada, con la ilusión de hacer alguna conquista. Hasta que ella, al final, se descubre y se da a conocer como su mujer.
1, 2, 7 Schopenhauer, decepcionado en este respecto por su maestro Kant, al que se le acusa de haber tomado literalmente el pelo a sus lectores 1, 2, 8, llega a la conclusión de que la ley moral kantiana, abstracta e incomprensible, y sin embargo, envuelta en un altisonante e infundado lenguaje prescriptivo, tanto en la teoría como en la práctica sigue dejando intacto el problema fundamental de la ética, a saber, el del egoísmo, y el de qué cosa pueda hacerle frente 1, 2, 9. Nuevamente vemos aquí su desconfianza respecto de la razón como arma para moderar y frenar nuestras más egoístas pasiones. Por ello mismo, la ética kantiana, dirá nuestro autor, es apta para resonar en los auditorios, José M. Panea Márquez 47 autónomamente, y no bajo los dictados de la naturaleza, las contingencias externas o la autoridad de otro. Por ello nos parece en este punto casi bochornoso el sofisma con el que Schopenhauer pretende descalificar la idea kantiana del hombre como fin en sí mismo, alegando que este en sí es tan contradictorio como hablar del amigo en sí, o del arriba o abajo en sí, y cosas por el estilo, pues todo fin no puede ser sino relativo a una voluntad. Más aún, apuntará, el valor absoluto que se le quiere otorgar al hombre solo es otra herencia del pensamiento teológico. Pero no hay valor absoluto, todo valor tiene un carácter relativo y comparativo 1, 2, 4. Precisamente Kant, cuando habla del hombre como fin en sí mismo, tan solo nos está previniendo contra la tendencia a considerarlo también como mero objeto, como mero instrumento al servicio de nuestros intereses. En este sentido habla Kant de la dignidad del hombre, por encima de toda tentativa a instrumentalizarlo, a cosificarlo, a convertirlo en mero medio. Y en este sentido la dignidad implica el reconocimiento del valor absoluto, sin precio de mercadeo, del ser humano, algo que Schopenhauer sabía perfectamente que no es una mera elucubración teórica, sino que tiene una decisiva importancia en la práctica, por más que él no quisiera reconocerlo. Y a decir verdad, tal vez el criterio de universalizabilidad, por ser más intelectual, más abstracto y complejo, plantee problemas en la práctica difíciles de solventar, mientras que el criterio de la dignidad en JUG o en la acción que se considere objeto de examen tal vez hubiera sido más eficiente, y le hubiera ahorrado a Kant tantas y a veces tan injustas críticas 1, 2, 5. A. Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 46, 124 compárese los dos problemas fundamentales de la ética, pp. 188, 189. 125 El propio Schopenhauer estuvo muy cerca del sentido kantiano de la dignidad, pero prefirió, sin más, rechazarlo, como ocurrió con el concepto de deber. Pero fijémonos en este texto en el que Schopenhauer parece consciente de un significado distinto del deber, no entendiéndolo ya como mero eco de un lenguaje teológico. Ya que el concepto de compromiso Verpflichtung ha venido aquí a colación, es el lugar de fijar el concepto del deber Pflicht, tan a menudo utilizado en la ética y en la vida y al que, sin embargo, se le da una ampliación excesiva. Hemos encontrado que la injusticia consiste siempre en la ofensa a otro, sea en su persona, su libertad, su propiedad o su honor. De aquí parece seguirse que toda injusticia tiene que ser un ataque positivo, un hecho. Solo que hay acciones cuya mera omisión es una injusticia. Tales acciones se llaman deberes. Esta es la verdadera definición filosófica del concepto del deber que, sin embargo, pierde todas sus particularidades y se extravía así, como en la moral existente hasta ahora, se pretende llamar deber a toda conducta elogiosa. Con lo que se olvida que lo que es deber tiene que ser también deuda Schuldigkeit. Deber, todeon, le deber, duty es, pues, una acción con cuya omisión se ofende a otro, es decir, se comete injusticia. Es evidente que esto solo puede ser el caso cuando el que comete la omisión se ha comprometido a tal acción, es decir, se ha obligado verpflichtet. Por consiguiente, todos los deberes se basan en un compromiso contraído. Ibid. P. 245. Lástima que Schopenhauer no quisiera entender que también en Kant hay un deber contraído, sin necesidad de compromiso previo, con la humana dignidad. El hombre, por su capacidad de autodeterminación, por su peculiar naturaleza, pues, exige un trato adecuado a esa naturaleza, y no cualquiera, si es que pretendemos que sea un trato humano. Por eso estamos ante nosotros mismos, y ante cualquier otro hombre, en una relación de deuda, y de aquí nace el deber, para con nosotros y para con él, tan cuestionado por Schopenhauer como mera reminiscencia del lenguaje teológico. 126 Compárese Ibid. P. 250. 127 Ibid. P. 196. 128 Compárese Ibid. P. 195.
129. Compárese y vid. pp. 170, 171. Durante siglos parece que ha habido unanimidad en cuanto al PRINC el periodo aquella, que cabría resumir en el viejo dicho. Neminem laede. Imo omnes, quantum potest, juba, o lo que es lo mismo, no ofendas a nadie. Antes al contrario, ayuda a todos cuanto puedas. 1-3-3. El problema es que no se ha resuelto el FONDAMENTO de tal principio, es decir, el fundamento de la moral, o, lo que es lo mismo, las RAZONES de su obligatoriedad. Cabría, pues, preguntarse. ¿De dónde procede tal principio? Según la interpretación schopenhaueriana de Kant, este habría respondido que derivaría de la razón, sin más, y aquí acabaría todo. 1-3-4. Pero por nuestra parte creemos que esto no es sencillamente así. Es cierto que emanaría de la razón, en tanto que a tal principio solo puede accederse por vía racional, pues de otro modo nos quedaríamos recluidos en el ámbito del propio interés, del egoísmo. Pero el fundamento del mismo para Kant descansa en otra parte. Tal principio, y esto es algo que Schopenhauer pasó intencionadamente por alto. 1-3-5, descansaría en la dignidad del hombre, sin la cual la moralidad no se sostiene, como ya hemos apuntado. Mientras tanto, José M. Panea Márquez 49. Pero inútil para promover el obrar justo y bueno, pues de los abstractos CONCEPTOS es difícil obtener el verdadero IMPULSO hacia la justicia y la caridad. 1-3-0. Una vez más, Schopenhauer parece estar obsesionado, diríamos nosotros, con lo que pueda mover al obrar justo y bueno, cuando lo que Kant pretendía era, en primer lugar, DISCERNIR las condiciones bajo las que es posible aspirar a tal obrar justo y bueno. Pero para Schopenhauer, algo tan elaborado y complejo, como es el procedimiento de universalización de nuestras máximas por vía racional, solo parece estar al alcance de unos pocos, aquellos que muestren un mejor desarrollo de las facultades intelectuales. Mas entonces encontramos aquí un nuevo obstáculo en hacer viable la moralidad, y, por ello, concluirá Schopenhauer que el móvil propiamente moral habrá de estar al alcance de todos. En efecto, tal y como nos dice en un elocuente texto. Más bien, este tiene que ser algo que requiera poca reflexión y aún menos abstracción y combinación, y que, independientemente de la formación intelectual, hable a todos incluido el hombre más rudo, se base meramente en la comprensión intuitiva y se imponga inmediatamente a partir de la realidad de las cosas. 1-3-1 Sin lugar a dudas, algo que exija poca reflexión, al alcance de todos, y que pueda generar el impulso a la justicia y la caridad es lo que Schopenhauer persigue. Biografía generada por Biografías en Español.